mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Brújula Astral, nuestro quinto programa. Aquí estamos en el piso con Julieta. Hola, Vale, hola, gente. Y con Eugenia desde España. Hola, Eugenia, ¿cómo va? Hola, Juli, hola, Vale, ¿cómo andan? Sí, Hola. Estamos acá en España. Hola, Euge. Hola. ¿Me escuchan bien? Súper bien, se te escucha bárbaro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy contenta, estoy en Barcelona. Saludo desde acá a todos los que nos escuchan en este espacio, como siempre decimos, dedicado a descubrir entre todos, a transitar este viaje maravilloso que nos propone el cielo, ¿no? Para poder mirarnos. Así que las extraño, chicas, las abrazo desde acá. Qué ganas de estar ahí, pero esta era de la tecnología nos tiene bastante cerquita. Bueno, nosotros tenemos ganas de estar en Barcelona, Euge. Y acá es veranito, el tiempo está lindo, si bien hoy se largó a llover ahora esas tormentas de verano hace un rato, pero Barcelona es una hermosa ciudad con mucha diversidad, ¿no? Me da entre acuario, pensaba en ponerle energías, ¿no? A la ciudad, donde me propone muchísimas actividades, gente de diferentes lados del mundo, actividades para hacer, montaña, mar, o sea, hay mucha variedad, diversidad. Qué bueno, buenísimo para tu ascendente, que es el tema del día. Sí, Eso, quería saber qué teníamos hoy. Sí, si te acordás que la semana anterior habíamos terminado el programa dando una introducción acerca de y abriendo el tema de los ascendentes. Así que el día de hoy vamos a tratar el tema de ascendentes. Y bueno, tu introducción fue impecable. Claro, y a ver, Vale, contanos un poquito qué es el ascendente en lo concreto, ¿no? ¿De qué nos está hablando? Sí, bueno, en un principio el ascendente nos hablan, ¿no?, de un origen del punto cero de nuestra carta. Es el signo que está en el horizonte cuando sale el sol, ¿sí? Y es uno de los ángulos más importantes y principales de la carta natal, que va a marcar el inicio, ¿sí? Y en la cúspide de este ángulo, de este inicio, está el signo del zodíaco, de este sol que estaba saliendo en el horizonte, ¿sí? Por eso es muy importante contarles que cuando la gente se quiere hacer una carta natal, la hora de nacimiento es la que nos marca el ascendente, ¿no? Como punto de partida que ordena toda la carta. Exactamente, y es el signo que ocupa la primera casa de la carta natal, ¿sí? Así que bueno, esto hace que el cielo en nuestra carta se divida en 12 fases, en 12 casas, en 12 momentos. Así que bueno, el ascendente básicamente tiene que ver específicamente en el mapa astral con ese punto en el horizonte. Claro, y además es la forma en que nosotros tenemos para bajar ese cielo a la tierra, ¿no? Porque si no, imagínense que nos quedamos con la foto y el cielo no tiene una energía concreta, ¿no? Que podamos leer. Entonces necesitamos un sistema para leer ese cielo, y de eso nos habla el sistema de casas, que se calcula a partir de la hora y el lugar de nacimiento, ¿no? Podemos contar que las casas, para la gente que no sabe, cuando hablamos de sistema de casas, son estos 12 momentos o 12 fases, que ya más adelante entraremos en tema, pero que hablan de ámbitos de experiencia de la vida de cada uno, ¿no? Por eso decimos casas, ¿no? Cada casa, si
si pensáramos en el juego de la vida, ese que uno jugó desde chico y va desarrollando, bueno, cada casa nos habla de algo muy personal y algo social y algo individual. Claro, son escenarios, ¿no? Lugares. Es el aspecto más concreto, de hecho, ¿no? De la carta del ascendente. Aunque no sea un planeta, nos va a hablar de, como dijo Euge, ámbitos concretos de experiencias, dónde sucede lo que sucede. Exactamente, por eso también muchas veces lo relacionamos con nuestra forma física, ¿no? Con nuestro cuerpo físico, como nos vemos. ¿Saben que siento que es como esa puerta por la que entramos? La imagen que me viene es la puerta por la que entramos, ¿no? A la Tierra y nos dieron una puerta con un número, en este caso con un color, con un signo, con una cualidad, y por ahí ingresamos. Sí, por ahí ingresamos y por ahí tenemos todo un trabajo de reconocimiento para hacer, porque como dijo Vale, es un punto cero, ¿no? Exactamente, es como, es el momento de nuestro nacimiento, por eso es tan importante la hora, ¿sí? La gente dice, bueno, aproximadamente a las 7 de la tarde, no, ¿sí? Porque justamente si no sabemos la hora exacta, no tenemos el punto exacto de inicio y esa energía que se está manifestando cada vez que iniciamos algo, ¿sí? Tiene que ver justamente con eso. Nosotros iniciamos en nuestra vida con esa energía. Es una energía que nos marca cada uno de nuestros inicios. Y además es una posición terrestre, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, del ascendente. Nos habla del lugar donde nacimos en este planeta, ¿no? A diferencia del resto de la carta que nos va a hablar, bueno, dónde estaba el Sol en el cielo, dónde estaba cada uno de los planetas en el cielo. Entonces es un poco qué lugar ocupamos acá, ¿no? Y cuál es nuestro propósito de conexión entre esta tierra y ese cielo, ¿no? Que se juntan en el horizonte. Sí, Euge, estabas por decir algo. Sí, no, estaba pensando también que muchas veces cuando transmitimos astrología o enseñamos o aprendimos incluso, nos contaban que el ascendente es como si uno se pusiera un traje, que uno no lo ve, los otros sí ven ese traje que tenemos puesto. Y la vida, a través de situaciones y de experiencias, nos va a llevar a darnos cuenta que eso que está sucediendo afuera, que los otros ven, es propio, ¿no? Claro, es algo que aparece desde afuera, pero que nos está reflejando a nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Por eso tiene que ver también con una zona, un área en nuestra carta de exploración, justamente. Sí, es algo que nosotros venimos a desarrollar. Sería como un potencial, pero que tenemos que desplegar, que está como cuando hablábamos de Aries, que decíamos es un comienzo, es como la semillita, ¿se acuerdan? Que está debajo de la tierra. Bueno, es y que tiene todo para desplegar, para crecer. Bueno, el ascendente es una energía que está como potencial al principio de nuestra vida, desde el comienzo de nuestra vida, y que nosotros vamos a ir desarrollando, y a medida que vamos caminando, a medida que vamos creciendo, a medida que lo vamos desplegando, nos vamos a ir enterando de qué se trata. Claro, por eso aparecen situaciones, aparecen personas, aparecen ámbitos de experiencia donde se empieza a manifestar esta energía del ascendente y empezamos a tomarla como propia, ¿sí? Con el transcurso de los años, obviamente, ¿no? Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Lo que están diciendo, que cuando uno la empieza a tomar como propia, se empieza a verse, ¿no? O sea, dentro de esa energía, todo empieza a relajarse y uno empieza a vivir la vida o a seguir caminando la vida incorporando el ascendente, ¿no? Y hay algo que relaja, ¿no? Sí, hay algo que ya empieza a sentir, bueno, esto tiene que ver conmigo, porque lo que empieza a pasar al principio es que, como vos decías, nos suceden cosas que tienen que ver con el ascendente y nosotros sentimos, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿No? Uno en general no se identifica de entrada con la energía del ascendente, entonces la vive como algo extraño que le sucede. Y después, cuando nosotros ya tenemos bastantes experiencias con respecto a este tema o ya estamos en otra etapa de la vida, lo empezamos a reconocer, nos empezamos a ver. Pero imagínense, como decíamos antes, un camino, ¿no? Que yo hasta que no lo recorro no sé de qué se trata. Mientras lo voy recorriendo me voy enterando de qué se trata. Para contactarse con el programa, puedes enviar un mail a
brújulaastral@gmail.com. En el móvil, más 54 911 6140 2802. Búscalas en Instagram o Facebook como Brújula Astral. Página web brújulaastral.wixsite.com. wanna tear me apart. And I don't care if you do. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y hoy estamos con una invitada que está en Bariloche, en el sur de la Argentina. La vamos a presentar, se llama Patricia Saracho y hoy va a estar hablándonos acerca de astrología y biodecodificación. Hola Patricia, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un ¿Qué tal? placer. Un saludo grande. Hola Patricia, soy Julieta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julieta? Un abrazo. Igualmente. Euge, ¿estás ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, yo las escucho a ustedes dos, pero Patricia, hola, ¿qué tal? Patricia, ¿cómo estás? Yo no te estoy escuchando. A ver, Eugenia, Pero- ahora sí me escuchás. Claro que sí, perfecto. Ah, Hola, bien, ¿cómo? bien, un placer. Buenísimo. Bueno, Patricia, queríamos abrir un poco este bloque contándole a la gente qué es la biodecodificación, cómo vos llegaste a unirla con la astrología, si querés contarnos un poquito acerca de esto. Bueno, mira, ¿qué es la biodescodificación? La biodescodificación parte de la biología, es decir, de la memoria biológica. Como la memoria biológica, lo voy a resumir mucho, ¿sí? Sí. Como la memoria biológica tiene como principal objetivo la supervivencia de la especie, que eso es algo que compartimos con todos los seres vivos, entonces nos va a poner siempre en un contexto similar al que originó nuestro nacimiento, el nacimiento de nuestros padres, el nacimiento de nuestros abuelos, etcétera, sin que podamos poner nosotros nuestra felicidad en primer lugar, ¿sí? Va a estar siempre primero la supervivencia de la especie. Entonces, todo lo que sirvió de contexto para un nacimiento, el árbol tiende a repetirlo, tiene una tendencia a repetirlo. Por eso vemos que en la familia se repiten personas que nacen con el mismo signo, y ahí vengo a ver cómo hice el hilo, cómo hilé. Ujú. En biodescodificación lo que se estudia son ciclos de 9 meses. Y a mí me resonó mucho esto de los ciclos de 9 meses, porque cuando hacemos sinastría, por ejemplo, en astrología, que es comparar una carta natal con la otra, los soles de las personas distan una distancia de 9 meses cuando están en cuadratura. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos como una fricción con alguien de nuestra familia? Por ejemplo, si mi sol está en cuadratura con el sol de mi padre o de mi madre o de alguno de mis parientes, entonces eso representa en biodescodificación que soy su doble. Soy su doble, es decir, nací en un rango de 9 meses de su nacimiento, en una distancia de 9 meses. Los 9 meses obviamente corresponden a la gestación. Y eso fue, o sea, cuando me di cuenta de eso, de la relación que había, empecé a como a investigar, a meterme un poquito más. Y contanos un poquito qué significa soy su doble. Ser el doble representa terminar todo lo que esa persona dejó sin hacer, ¿sí? Es decir, representar a esa persona, como continuar su linaje, su programa, con sus beneficios y desventajas. Obviamente que siempre vamos a trabajar sobre las desventajas. Los beneficios los dejamos como está, nadie quiere deshacerse de una ventaja, ¿sí? Siempre vamos a trabajar sobre los conflictos. Entonces, si un familiar mío, no se quería casar, entonces y yo soy su doble, lo más probable es que yo no me pueda casar, ¿sí? Aunque quiera.
Porque va a haber un programa inconsciente, por supuesto, porque esto se maneja todo a nivel inconsciente, va a haber un programa, una memoria que me lo impida, que me impida llevar a cabo un objetivo que yo quiero conscientemente. ¿Y por qué ese programa? Porque voy a estar en la identidad de ese doble, es decir, acompañando en la identidad a ese doble, lo que se llamaría para la psicología sistémica fidelidad familiar. Pero esto es un poquito más profundo que la fidelidad familiar porque nos habla de una memoria biológica, es decir, todo lo que personas de mi clan, mis papás, mis abuelos, mis tíos, etcétera, bisabuelos, sintieron antes de mi nacimiento o hasta hasta mis primeros 7 años, que sería la primera edad de Saturno, todo eso formaría parte de mi identidad biológica. Esa identidad biológica va a tener cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Vamos a trabajar sobre las que no me gustan. ¿Cómo voy a detectar las cosas que no me gustan en mi carta? Es lo que vemos siempre como cosas que no nos gustan. Las cuadraturas, las semicuadraturas, no sé, los planetas en detrimento, todo lo que cuando vemos una carta decimos, ay, esto está mal, esto no sé qué. O sea, vos, sí. perdón, ¿no? Sí. Asociás los aspectos tensos de la carta a temas del árbol familiar. Exactamente, exacto. Y puedo llegar a identificar de dónde viene, de qué persona viene, ¿sí? Y y cuál fue la experiencia pasada que originó ese aspecto tenso. ¿Y qué le propones entonces a la persona cuando le abrís justamente esto en una devolución? ¿Qué le propongo? ¿En qué sentido? ¿Y qué trabajo se le propone a la persona una vez que vos le abrís este panorama, le explicás? Bueno, llevar a la conciencia un hecho ya es como un gran porcentaje. Uh-huh. Porque como todo esto estaba en el inconsciente, Uh-huh. ¿sí? Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Dale. Nosotros todavía estamos sanando temas de la Segunda Guerra Mundial. Todavía, porque todavía eso no está sanado, ¿sí? Y somos descendientes de muchas personas que o que vivieron en Europa en ese momento o que estuvieron en el frente combatiendo, ¿sí? Y, o sea, de alguna manera estuvieron relacionados nuestros ancestros con este hecho, sobre todo los europeos lógicamente, pero si miramos acá en América tenemos mucha sangre europea de los inmigrantes que justamente que vinieron después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial y en grandes sequías, en epidemias, etcétera. Pero vamos a un hecho más reciente que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchas personas que tienen esta memoria de la Segunda Guerra Mundial la van a tener de diferentes maneras, ¿sí? Todas esas memorias de alguna manera van a estar relacionando al signo de Aries, que tiene que ver con la guerra, con Marte, con la guerra, ¿sí? Con el dios Ares, el guerrero. Sí. Pero no todos lo van a mostrar de la misma forma. Entonces, ¿de qué formas diferentes se podría manifestar un conflicto de alguien que desciende de un abuelo, de un bisabuelo que estuvo cercano en la guerra? Por ejemplo, un hecho es acumular alimentos, porque en la guerra se pasó hambre. Entonces, acumular alimentos es una estrategia que la memoria biológica deja en las personas que estuvieron pasando hambre, ¿sí? Acumular, o sea, tener una alacena en casa con mucha comida, el freezer lleno, ¿sí? O sea, si se me termina una lata voy y la repongo, ¿sí? Eso sería una memoria. Ajá. Otra forma sería que no me puedo alejar de la comida de ningún modo, o sea, no puedo alejarme, estoy como encadenada o atada a trabajar en lugares donde hay comida, como restaurantes,
casas donde se hacen comida, fábricas de alimentos, etcétera, ¿sí? O sea, y eso no es una elección que hago conscientemente, acumular comida, no es una elección consciente, es una elección que tiene que ver con la memoria biológica. Pero hay otras personas que temen ser invadidos, tienen también una memoria de guerra, pero temen ser invadidos, es decir, también estamos hablando de Marte, pero no está relacionado con lo lunar, con la comida, sino que está relacionado con los límites, con Saturno, Marte y Saturno, es decir, con que tengo miedo a que me invadan, a que venga el enemigo y ocupe mi pueblo, mi ciudad, y con su idioma, con sus armas, ¿no? Y entonces voy a vivir con miedo sin darme cuenta a qué, ¿no? No quiero viajar, por ejemplo, ¿sí? No quiero viajar a ciertos países. Y entonces vos mirás estos aspectos en la carta y los relacionás con la historia y el pasado de ese ancestro. Exactamente. ¿Y cómo le pones la historia de la persona y lo que la persona vino a trabajar más allá de su ancestro? Tal cual. Lo que hacemos en la biodescodificación es trabajar con un conflicto que nos traen. ¿Sí? Nos traen un conflicto, es decir, se representa de otra forma en la vida de esa persona. Claro. Es decir, la persona viene con un tema determinado, que puede ser un tema de salud, que puede ser un tema profesional, un tema en su economía, es decir, en sus relaciones, etcétera. A ver, y a partir de ese o de esos conflictos es donde me voy a la carta. Es decir, por ejemplo, si la persona trae un conflicto de alimentación, me voy a ir a la luna, me voy a ir a mirar qué pasa con la luna, ¿sí? Ajá. O con su casa sexta, que tiene que ver con los hábitos también, qué pasó, ¿sí? Ese es el método que utilizamos para trabajar con el consultante o la consultante. ¿Y cómo linkeás, o sea, cómo haces la unión entre ese conflicto que trae esa luna, esa casa 6 y los ancestros? Bueno, entonces, a partir de la ubicación de esa luna, establezco un diálogo con la persona que me consulta, preguntándole, bueno, ¿qué pasa con tu abuela? Por lo general en las cartas, la luna representa la mayoría de las veces, es muy raro que no, pero representa por lo general a la abuela materna, ¿sí? Las características que la abuela materna nos hereda. Hay excepciones, he encontrado cartas donde aparece la abuela paterna, ¿sí? Pero es mucho más fuerte la herencia de la abuela materna. Esto lo digo puramente por experiencia, no me puedo basar en nada, digamos, en ningún tema más de investigación, porque es una cuestión meramente estadística que, bueno, podría ser también que yo vea eso, ¿no? También podría ser. Entonces establezco un diálogo con la persona que me está consultando para ver, bueno, ¿qué sabes de tu abuela? ¿Cómo vivió de tal manera? Le faltaba la comida, entonces ahora vos comes mucho, ¿sí? O sea, lo estoy un poco como simplificando, ¿sí? Pero establezco un diálogo con la persona para ver si tiene un registro Bueno, se cortó la comunicación, ahora vamos a tratar de restablecerla con... Sí, Euge. No, la estaba escuchando atentamente, ¿no? Y decía qué interesante cómo abordar una consulta uniendo, ¿no?, la astrología y la decodificación celular, ¿no?, la memoria celular, y que en definitiva estamos entramados y estamos atravesados. Y pensaba que, bueno, yo les voy a contar que estoy acá en España porque mi hermana vive acá ya hace muchos años, mi hermana menor, y pensaba, ¿no?, en el linaje familiar, que mis tatarabuelos, españoles italianos, fueron inmigrantes, y hoy mi hermana hizo el camino inverso, o sea, de Argentina, ya hace más de 18 años, se vino a vivir a España, ¿no? Esto me vino eso a la cabeza mientras la escuchaba, sí, Patricia. Sería interesante ver si tu hermana tiene alguna relación de fechas con alguno de esos
parientes inmigrantes, ¿no? Es más, fue entre poético y se me puso la piel, ¿no?, de gallina cuando hay algo que va más allá y uno lo piensa y dice, wow, claro, o sea, mis tatarabuelos viajando, ¿no?, siendo inmigrantes y bueno, y ella volviendo a esa tierra, ¿no?, natal. Claro, ¿eran españoles? Españoles e italianos, sí, pero bueno, hablo ya de tatarabuelos, ¿no? O sea, Sí, pero de sí, alguna sí. manera no es casual, ¿no? Cuando hablamos de la astrología y de que las cosas que nos suceden, ¿no? No, están relacionadas, por supuesto, por supuesto. El tema es que esto te sirva para abrir una información desde el pasado, pero también linkearla con el presente, ¿no? Ver, porque cada uno nace con una carta que refleja el árbol, obviamente, y también nos refleja a nosotros en este presente, ¿no? Como que esa historia nos puede ayudar a ponerle un significado a esos conflictos, como nos decía recién Patricia, pero también entender que nosotros desde nuestro nacimiento, desde nuestra carta, también tenemos esos temas a resolver por alguna razón y podemos también pensar que cómo se relaciona conmigo, ¿no? Todo esto, no solamente con que es un tema del pasado. No, por algo también lo estoy, digamos, estoy con una carta, estoy en este momento actual que estoy viviendo y soy yo, más allá de ser un doble, ¿no? Claro, por eso es lo interesante, me parece, de esta mirada de juntar las dos cosas, la biodescodificación con la carta, porque la carta te muestra el presente, ¿no?, de la persona y también te muestra el pasado. Entonces hacer ese link de no quedarte solo con el árbol y también ver cómo está actualizado ese tema en una persona que nace en esta época, ¿no? Sí, Sí. cómo está actualizado el tema en una persona que nace en esta época y también, bueno, darme cuenta que mi origen familiar también tiene cierta información para que yo trabaje, ¿no? Un poco también lo que vemos cuando vemos polaridades, ¿no? Cuando vemos mi casa y la casa de enfrente, yo y el otro, sí, cuando empezamos a ver también en la carta y cuando le desplegamos a la persona que viene a hacer una consulta, bueno, qué información te está trayendo el entorno para que vos también la puedas trabajar. ¿Sí? Así es. Sí, por supuesto. Y además esto, ¿no? Que nuestro árbol tiene datos digamos, que tienen que ver con nuestra carta y también nuestros vínculos, los que nosotros creamos, ¿no? Porque más allá de ese árbol, después nosotros nos seguimos vinculando y también atraemos personas a nuestra vida y nos vinculamos con personas que tienen que ver con historias parecidas a veces a las que ese árbol tuvo y a personas que nos van a recrear la energía de nuestra carta. Recién Me vino estábamos... la imagen del árbol, ¿no?, con las raíces y que las ramas que empiezan a crecer en esta vida, ¿sí?, son como decía Juli, ¿no?, todas esas personas o esos pájaros que llegan a nuestras ramas porque vienen a buscar ese alimento que tenemos y es, ¿no?, un intercambio, pero partimos de ese árbol que está agarrado con las raíces a la tierra, pero que después va a desarrollar, ¿no?, sus propias ramas. Claro, y recién estábamos, antes de empezar el programa, hablando de esto por el tema de hoy, ¿no? De cómo se repiten signos y se repiten temas y esto de que nos vinculamos con gente que tiene que ver con eso, ¿no? Y nosotras tres, por ejemplo, que estamos haciendo acá el programa, tenemos una conjunción de soles y de ascendente, ¿no? Euge, ¿vale? Hay mucha energía acuariana, ¿no?, en este grupo. Y en signos, no solamente el signo de Acuario, sino el grado, que eso es algo muy importante y que seguramente Patricia nos va a explicar cuando podamos conectar de vuelta, que no sabemos si va a ser hoy, por un problemita técnico, pero que es importante mirar estos aspectos en signos y en grados, ¿no? Y entonces lo que nos llamaba la atención a nosotras era el grado de nuestro sol, y del sol de Vale y el mío, que está en Acuario, que me enseñan mucho a mí, porque el sol de Juli, de Vale, para los que nos escuchan, está en los mismos grados donde inicia mi carta, el ascendente en Acuario, ahí a 7 grados más o menos.
Claro. Y no es casual. No, no es casual y como ejemplo, ¿no? Estamos poniendo pero como uno después, por la vida también va encontrando personas que van recreando esos aspectos, ¿no? Entonces, y muchas veces uno dice, se asombra, ¿no? Porque ve la historia familiar y es fácil, sobre todo cuando uno no está involucrado, ver cómo esa historia se va repitiendo, ¿no? Es más fácil ver la historia del árbol de los demás, ¿no? Pero digamos, cómo tenés una tía que por ahí tiene una historia parecida a la de una prima, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Y estas historias en común que tenemos todos, que de alguna manera era lo que estaba planteando Patricia, ¿no? Todos en común tenemos en algún lugar del árbol algún inmigrante, seguramente si somos argentinos, ¿no? Ya que es una característica que compartimos la mayoría de los argentinos. Entonces, desde algún lugar siempre va a haber temáticas de alguien que se quedó del otro lado del mundo, temas de alimentos, temas de guerras, y que de alguna manera, según lo que planteaba Patricia, en los aspectos lunares o en los aspectos con Marte o en los aspectos con Saturno, podemos empezar a desplegar un poco esa historia y ver desde algún lugar qué es lo que nos está trayendo como aprendizaje y qué movimiento hacemos nosotros con respecto a eso y cómo justamente nos conectamos con nuestra esencia y con nuestro propio movimiento, ¿no? A partir de eso, ver también un poco ese movimiento que es el que nosotros le planteamos a la gente cuando viene a hacer la carta, ¿no? Le planteamos vernos completos, Por ¿no? eso, unir ese pasado, pero con este presente. ¿Qué tiene que ver conmigo? No, yo no puedo no tener que ver con algo que está representado en ese mapa, ¿no? No puede, más allá de que tengamos algún pariente que estuvo en la guerra y que sufrió, por ejemplo, invasiones o el tema de la hambruna, si está representado también en mi carta es porque ese tema tiene que ver con algo con lo que yo resueno y eso es muy importante. No es que me puede pasar algo que no tiene nada que ver conmigo y como le pasó a mi abuela, yo lo tengo que resolver, ¿no? Sí, totalmente. Igualmente, bueno, lo que plantea desde algún lugar la biodecodificación es eso, ¿no? Que el árbol genealógico tiene cierta dinámica, ¿sí? Y que ciertas cuestiones, que no se han resuelto quizás un poco más arriba, se empiezan a resolver o traer información para que otras personas en el árbol la trabajen. Y va a haber algunas personas de ese árbol que resuenan con algunos temas y otros que van a resonar con otros temas del árbol. Por eso hay hermanos que tienen distintas lunas y algunos tienen un enganche con algunos temas de, por ejemplo, de los que hablaba recién Patricia y otros no. Por eso justamente lo que ve Patricia en la carta, y seguramente la semana que viene vamos a seguir hablando con ella, porque ahora vino un técnico a la casa de su vecino en Bariloche, se puso a instalar internet y le cortó la línea. ¿Cómo Así era que eso de algo Mercurio? ¿Cómo era eso de Mercurio retrógrado? A ver, Sebas. O chicas, la energía acuariana, que es el imprevisto, ¿no? La cosa que aparece sin tanta programación. Claro. Sí, bueno, les decía esto, ¿no? Que lo que hablaba Patricia y lo que seguramente vaya a desplegar es que justamente podemos ver que del árbol nos trae información a través de nuestros aspectos tensos, de nuestras cuadraturas, de nuestras oposiciones, de nuestras Eso me pareció súper interesante, ¿vale? Sí, que sí, ella sí. lo mira en la carta a través de los aspectos tensos, ¿no? Justamente por eso la mirada de ella, la mirada que propone ella es mirar estos aspectos y a partir de estos aspectos relacionarlos con nuestro árbol, con distintas personas de nuestra familia y ahí poder ver qué justamente es el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, y ya que estamos, vamos a seguir hablando un poquito del ascendente con nuestra mirada, ¿no? Y después cuando la semana que viene, si podemos volver a conectar con Patricia, trataremos de preguntarle cómo la bio va a qué aporte le da la bio al tema del ascendente o qué significado, ¿no? Y cómo lo podemos relacionar con todos estos temas. Sí, acá ¿Puedo hacer una Sebas, cosa? ¿Puedo sí. jugar algo desde acá, desde la distancia? Dale, primero les aclaro, acá Sebas, que está
del otro lado de la ventanita, nos está contando que Marte en Acuario está haciendo cuadratura a Urano hoy en Tauro, así que bueno, ahí está el cortecito del teléfono. Tanto hablar de Marte. Lo convocamos. Marte y Acuario, los convocamos a los dos hoy, ¿eh? Sí. Bueno, chicas, no quiero jueguito. desconectarme yo tampoco, quiero estar un ratito más con ustedes. Dale, decinos el qué. jueguito. No, proponía lo siguiente. Imagínense que yo nunca me hice una carta, ¿no? Y hablamos de ascendente, estuvimos ya hablando de sol y de luna, pero yo les digo, bueno, a ver, chicas, ¿qué es el ascendente, no? Sin tanta la mirada astrológica, llevado más a lo concreto. Si me tuvieran que explicar a mí, ¿no? En 2 o 3 palabras. ¿Es destino? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, un poquito usaría esa metáfora que yo estaba usando del viaje, ¿no? Imagínate que vos, tenés una idea de quién sos, ¿no? Que está más asociada a tu sol y a tu luna, ¿no? Y de repente te dicen, bueno, vas a explorar este camino, ¿no? Como lo que hizo tu hermana de irse a explorar una nueva ciudad, un nuevo país, ¿no? Entonces, eso nosotros lo empezamos a recorrer, ¿no? Ese camino y empezamos a enterarnos de qué se trata, ¿no? Y nos damos cuenta de que ese camino tiene que ver con nosotros, ¿sí? Entonces, en lo concreto, ese ascendente tiene que ver con un lugar de exploración, una cualidad, una temática que nosotros vamos a explorar y a medida que la vamos explorando, vamos a tener experiencias. Y esa es una palabra clave para el ascendente, experiencia, porque como yo les decía antes, el ascendente tiene que ver con lo concreto, con la Tierra, ¿dónde estoy yo? Acá. Y la Tierra, a diferencia del Sol, es un lugar donde nosotros podemos venir a experimentar, ¿no? El famoso prueba y error. Entonces, cuando yo miro una carta y digo, bueno, vos tenés el Sol en el signo de Piscis, ¿no? Lo que estoy diciendo es que el signo solar, imagínate al sol. El sol es una estrella, ¿no? El sol brilla, el sol muestra eso que cuando lo expreso me siento vital, me siento feliz, ¿no? Siento como que esto es lo que yo sé y por eso lo expreso. Entonces el sol tiene cierto grado de sabiduría, de conciencia. En cambio, el ascendente no. El ascendente nos habla de un planeta, ¿no? El planeta no tiene luz propia. Entonces nos habla de un camino de exploración, ¿no? De donde yo puedo hacer pruebas, tener experiencias, equivocarme. No lo tengo claro, ¿no? Es una energía que me voy a encontrar desde afuera y que después también voy a ir actuando y que voy a tomarlo como un aprendizaje, donde yo puedo, digamos, no expresar necesariamente esa energía de una forma luminosa como el sol, ¿no? Totalmente. Yo muchas veces cuando explico a alguien, le explico acerca del ascendente, les digo, bueno, imagínate que tenés como si fuera una perilla, un control de volumen, y es el momento cero de ese control de volumen, que a medida que avanzás en el tiempo, en la carta, en el movimiento de tu vida, ese volumen va a ir creciendo, va a ir aumentando y vas a ir tomando más conciencia de lo que va sucediendo en tu vida, ¿no? Entonces vendría a ser como eso, ¿no? Como el volumen cero de mi mandala. Claro. Es claro, es muy claro. Está bueno ese ejemplo, ¿no? Es la sensación de que arranco, si estoy jugando un juego de mesa, arranco desde cero. Y por ahí con la luna ya arranqué con varios casilleros, te diría el último, ya tendría que desandarlo aprendido un poco. Claro. Y el sol, habría que ver en qué lugar de ese camino, de número de casillero, arranqué. Pero sí, claro, el ascendente es cero. Todavía no arranqué a jugar. Claro, y en cambio los otros dos ya tienen algún tipo de experiencia, ¿no? Cuando hablamos de energía solar, como les decía, hablamos de eso que nosotros reconocemos. Cuando hablamos de energía luminosa en la carta decimos lo que conocemos, no necesariamente es bueno, lindo, ni nada por el estilo, ¿no? Sino lo que podemos expresar desde nuestra conciencia. En cambio el ascendente lo vamos a expresar como si fuese algo en donde yo no me muevo tan cómodo, ¿no? Entonces un sol en Piscis va a decir, bueno, yo tengo digamos, va a expresarse de forma sensible, ¿no? Es un signo de agua, va a tener resonancia, intuición. En cambio, un ascendente en Piscis
tendría que aprender, ¿no? A conectarse con lo que está más allá de sí mismo, ¿no? A resonar, a tener empatía, pero no necesariamente lo sienta como una energía que le resulta fácil, ¿no? Sino más bien un desafío. Entonces, Al contrario, va a poder sentir al principio que todos son muy sensibles quizás y no entiende por qué son tan sensibles o tan empáticos, ¿no? Sería... Claro. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber momentos donde conecte con esa resonancia y momentos donde no, donde justamente se va a poner reactivo y va a decir, no, yo no quiero saber nada con esto. Entonces, ahí viene esto de la prueba y error, ¿no? De la experiencia, el decir, con esta energía yo puedo jugar, puedo equivocarme, puedo aprender, no tengo que ser un sabio en esto. Y qué maravilloso, vos dijiste, Juli, una palabra, cuando uno empieza a reconocer su ascendente, ¿no? Empieza a entender un montón de situaciones y cosas de la vida que le fueron sucediendo. Voy a tomar esta energía de Acuario de la que hablamos y cuando estudié astrología y decía, ¿cuántas veces me he mudado en mi vida? Muchísimas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces he cortado situaciones, ¿no? O de repente los cambios y los cortes, que al principio uno las vive como vacío, wow. Y cuando uno estudia astrología y cuando uno empezó a descubrir su ascendente y a reconocerlo, hay algo que no sé si la palabra solamente es calma, pero que se vuelve como más cómodo, ¿no? Y uno dice, wow, pero esto está bueno en definitiva. Seguro, porque cuando te reconoces en el ascendente, empezás a encontrar que también es otro punto donde yo puedo construir mi identidad. No solamente va a tener que ver la identidad con el lugar donde tenemos el sol, ¿no? Sino este yo que se despliega desde la casa 1 y que enfrente tiene un otro, ¿no vale? totalmente. Y pensaba en las experiencias que vivimos cada uno de nosotros cada vez que nos vamos de viaje, ¿no? Cada vez que cada uno se va de viaje descubre un nuevo paisaje, un nuevo camino, un nuevo recorrido. Un poco es eso, ¿no? Y en ese recorrer, en ese viaje, hay cuestiones con las que uno se identifica, otras con las que se sorprende, otras con las que descubre quizás nuevas comidas, nuevos sabores, nuevas formas de manifestarme, de ser en el mundo. Claro. ¿Sí? Y además piensen que el ascendente me va a hablar de la experiencia completa de un signo. Y eso es muy importante. Cuando yo tengo el sol, la luna, o cualquier otro de los planetas en un signo, me está hablando de una energía puntual. En cambio, la energía del ascendente es una energía que se despliega en 12 momentos, ¿no? Entonces, si yo tengo ascendente Leo, sé que vengo de... Si tengo un ascendente Cáncer. Leo, sé que vengo de Cáncer. Claro, y que voy a A Virgo. Virgo, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente el ascendente me habla de lo que tengo en la casa 1, ¿no? Me va a hablar de lo que tengo en la 12, que es algo que yo voy a desagotar. Me va a hablar de, bueno, después cómo voy a materializar esa energía del ascendente. Bueno, ahí va a estar la energía de la 2, la energía de la 3. Me va a hablar de otra temática, ¿no? Entonces, cuando yo digo tengo ascendente Leo, lo que estoy diciendo es que materializo de forma virginiana, ¿no? Totalmente, y que mis vínculos tienen que ver con una energía más acuariana. Exacto. Entonces imagínense que cuando yo voy recorriendo ese viaje, voy explorando cómo es ser Leo en su totalidad, ¿no? Entonces una persona, a medida que va creciendo y va explorando ese ascendente, lo que va teniendo es una experiencia muy profunda de lo que es ser Leo, que es muy distinta a la energía concentrada de un planeta en ese mismo signo, ¿no? Que es como si fuese... toda la energía, imagínense un CD. Yo lo tengo todo junto, toda la película, ¿no? Eso sería más bien la experiencia del planeta. En cambio, la energía del ascendente es cuando pongo el CD y empiezo a ver la película, ¿no? Paso por paso, capítulo por capítulo. Al final, si yo la vi, tengo toda esa información desplegada, ¿no? Cuadro por cuadro. Y el ascendente nos habla de cuadro por cuadro. El Sol, la Luna y los distintos planetas nos habla de una experiencia puntual con respecto a un signo. Totalmente. Y bueno, y ahora la propuesta es que se comuniquen, que nos cuenten si tienen ganas de cuál es su experiencia, cuál es su viaje con respecto a su ascendente, cómo lo van viviendo, cómo van viajando. ¿Sí? Tenemos solamente un par de minutitos, Euge, para despedirnos, para cerrar este programa. Feliz de que hayas compartido con nosotros desde España.
Sí. Bueno, yo feliz de estar acá y haciéndole honor a esta era, ¿no? De las comunicaciones que a veces el estar lejos es estar muy cerca e incluso podríamos ponernos más profundos y muchas veces estamos tan cerquita, ¿no? Físicamente y estamos tan lejos. Ujú. Pero bueno, acá hablando de que nos separa mucha agua, mi hermana, les voy a contar que mi hermana es una ascendente en Piscis y vive sobre el mar. Ah, bueno. Y bueno, y tenés una semana para investigar la historia familiar, Euge. Sí, esperemos la Bueno. próxima semana sintonizar con Patricia, sintonizar con algún material que tengas vos desde España y bueno, y que disfrutes mucho tu experiencia, Euge. Y sí, Bien, bueno, gracias chicas por estar ahí. Yo saludo desde acá, así ustedes después se despiden. Saludo a Patricia y éxitos. Besos a las dos. Chau, chau. abrazo. buena semana para todos. Nos vemos el viernes que viene en nuestro 6º programa de Brújula Astral. Buena semana.